El petrismo, arropado de sindicatos y representantes indígenas, anunció la convocatoria a una asamblea popular para, según ellos, avanzar en las reformas sociales y la defensa del gobierno. Vamos a trabajar en esa dirección, en la consolidación de los cambios estructurales. Como lo ha dicho el presidente, el constituyente primario es el pueblo debe decidir sobre las reformas sociales y sé que va a incidir en que el Congreso de la República tenga una visión más de país que de intereses particulares como a veces se expresa. Lo que vamos a hacer es convocar, conforme a nuestra Constitución, al Poder Constituyente para que delibere, para que discuta y defina qué debe hacer en esta coyuntura, que desde la perspectiva nuestra debe ser fundamentalmente trabajar por defender las reformas. La asamblea se realizaría durante 2 días y contaría con la participación de diferentes sectores políticos y sociales. En todos los territorios vamos a hacer reuniones preparatorias de esta Asamblea Nacional Popular. Entonces, todas las organizaciones que hoy nos convocamos, vamos a desarrollar una actividad a lo largo y ancho del país para que el 31 de mayo y el 1 de junio haya una congregación de por lo menos más de 6.000 personas. Estamos pensando en la concha acústica de la Universidad Nacional. Desde la oposición criticaron que se esté ambientando la búsqueda de otro camino para la aprobación de las reformas sociales. El presidente Petro y su partido político, el Pacto Histórico, no toleran que sus reformas sean discutidas y hundidas en el Congreso de la República. Olvidan que al Congreso lo eligieron casi 10 millones de colombianos más de quienes eligieron al presidente Petro. Es por eso que están impulsando una constituyente. Algunos de los organizadores de esta Asamblea Popular son el Pacto Histórico, FECODE, la CUT y la Minga Indígena, entre otros. Bueno, y los jóvenes que habían expresado en las últimas horas su inconformidad con el presidente hablaron hoy ante el Congreso sobre sus preocupaciones, sobre sus reclamos. Algunos de los que protagonizaron esas duras críticas reflexionaron sobre lo sucedido en ese encuentro con el gobierno. Los jóvenes fueron el centro de una sesión en la plenaria de la Cámara. Reiteraron los reclamos que hicieron horas antes al gobierno. Representantes, ustedes son nuestros aliados, les necesitamos, sus aportes en las transformaciones que requiere la sociedad colombiana es fundamental. Les exhortamos a abrir el diálogo de forma permanente con las juventudes y con la sociedad en general. ¿Cómo puede ser posible que el presidente, que hizo carrera política toda su vida, invitando a los jóvenes a ser rebeldes, a alzar la voz, a reclamarle a los gobiernos de turno, entonces ahora cuando le reclaman a él, ya esos jóvenes no son legítimos y no me sirven? Son unos jóvenes viejos. Algunos de los protagonistas de las quejas al presidente Gustavo Petro reflexionaron sobre lo sucedido. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos hemos mantenido en un discurso populista y no podemos seguir en lo mismo, hombre. ¿Cómo es posible que del viceministerio nos digan que todavía están en un tránsito de funciones? La vicepresidenta me llama, me da la mano y me dice, yo lo tenía dentro de mis afectos, pero usted vino a denigrar del presidente. Y yo le dije, yo no vine a denigrar del presidente, yo solamente vine a dar mi llamado como joven, y eso fue de pronto lo que al presidente le afectó, esa palabra populista. Jóvenes de la comunidad trans explicaron su inconformidad con la gestión del actual gobierno. Yo voté por el presidente Petro con mucha convicción y a pesar de que no estoy arrepentida porque siento que no había otra opción para las poblaciones de protección especial, especialmente para las personas trans, como no había otro panorama un poco mejor, pero sí siento que hace falta. No obstante, otros jóvenes tienen otra lectura del encuentro. En otras ocasiones hemos visto cómo las expresiones contrarias a los gobiernos son censuradas, sin embargo este gobierno afrontó, se quedó, se sentó y escuchó. Por ejemplo, con el Fondo Generación Valor, el gobierno se comprometió a que esos 7.000 jóvenes que están inscritos en este fondo, que son del subsistema de participación, van a pasar a la educación pública, se les va a hacer el traslado y vamos a tener mesas para hablar de cómo se les va a garantizar la permanencia y el éxito en la educación superior. Esta plenaria fue citada para discutir proyectos de ley relacionados con la juventud, como el que crea cupos adicionales en las universidades públicas para los estudiantes pertenecientes a las zonas rurales. Simplemente los jóvenes están divididos.
hasta los jóvenes están divididos. Sí, mucho desencanto por el lado de los jóvenes, pero no sabe uno si lo que están buscando desde el pacto histórico es como ayudar ahí con una estrategia paralela, porque entonces ya piensan aterrizar estas asambleas populares de las que tanto hablaba el presidente, pero piensan empezar por la Universidad Nacional, es decir, los jóvenes, esos jóvenes que están desencantados. Sí, pero en la Universidad Nacional que está dividida, que no tiene rector, donde el presidente de tajo tumbó al rector y va a imponer su propio rector. Sabe, adicionalmente, no me gusta lo que dijo la vicepresidenta, ese muchachito, ¿cuántos años tiene? 20, 19, 19 años, 19. que la vicepresidenta de la República venga y le diga, usted estaba en mis afectos, pero usted criticó al presidente. Es muy triste eso, que no acepten una crítica, que no acepten una voz contraria, y yo se los decía ayer, no me parece que hubiesen sido groseros, estaban siendo enérgicos, que es diferente. ¿Pero acaso eso no es la rebeldía que ellos quieren que tengan los jóvenes? Además, eso es la democracia, uno puede manifestar, estar a favor, estar en contra, y de eso se trata. Rebeldía que siempre han tenido y que lo que ha quedado claro en las últimas horas, pero se venía señalando desde hace varios meses, las 3 veces que el presidente dejó metidos a estos mismos jóvenes de este sistema de participación juvenil, es una situación que ellos mismos ya venían cambiando y que venían sugiriendo que no les estaba gustando por dónde iba el gobierno. No quiere decir que todos los jóvenes apoyen al presidente, no quiere decir que todos los jóvenes ahora vayan en contra del presidente, lo que quiere decir es que los jóvenes no son presa política de nadie, y lo que quiere decir es que lo que han mostrado la evolución de las encuestas, ayer estábamos registrando, que ha mostrado una reducción de la favorabilidad del gobierno en la población en general, pero en concreto entre los jóvenes también una reducción de la favorabilidad, muestra que no tragan entero y no son botín político de nadie. Habrá que ver a dónde conduce esta nuevo aire, esta nueva manera de ver las cosas de este sistema, por lo menos de participación juvenil. Pero no hay que soslayar lo que veíamos en la nota anterior, y es esta convocatoria del gobierno y sindicatos a una Asamblea Nacional, por lo menos en una primera edición, Asamblea Nacional que tendría lugar, ahí vienen ustedes el llamado de la Asamblea Nacional, que tendría lugar al final del mes de mayo y al comienzo del mes de junio, 31 de mayo al 1 de junio. Esto es fundamental por lo siguiente, porque la convocatoria de la Asamblea Nacional establece esencialmente 3 objetivos. Uno, el que se promueva que las reformas pasen finalmente, las reformas del gobierno, respaldarlas, etcétera, etcétera. 2, respaldar al gobierno, y 3, tratar de buscar mecanismos para que el pacto histórico se termine consolidando, no como una coalición que es hoy en día política, sino como un partido que abarque más gente. No vamos a tocar este tema por el momento, lo hemos discutido muchas veces, pero sí este tema de las reformas. El presidente y el gobierno, al ver que se le dificulta pasar las reformas por el Congreso como querrían, es decir, sin hacer transacciones, sin hablar, sin ver que yo cedo aquí y el otro cede allá, sin concertar, sino tipo aplanadora. Si no pasa tipo aplanadora, me voy a buscar fuera del camino institucional, porque el camino institucional es el Congreso, para presionar al Congreso mediante participación popular. No sé si vayan a tener éxito o no vayan a tener éxito, pero de paso activar lo que el presidente ha llamado el poder constituyente, el pueblo mismo como poder constituyente. ¿Por qué? Porque el camino institucional para hacer una reforma constitucional se le ha ido enredando, es demasiado largo, no alcanza a beneficiarlo antes de que se termine el actual periodo, entonces ya va en un referendo constituyente activando al pueblo, es decir, haciendo que la gente se vaya poniendo más y más activa y que esté permanentemente confrontando y moviendo ideas y paralelamente presionando las instituciones. Vamos a ver qué nivel de éxito tiene esta Asamblea Nacional, pero no perdamos de vista que el ELN, mientras tanto, en sus diálogos con el gobierno, está planeando algo parecido, que son unas asambleas de participación popular, etcétera, etcétera, donde confluyan las dos. Yo sí les digo que las instituciones quedan verdaderamente amenazadas.